Para todos los que son amantes o gustosos de las Tortugas Ninja, hoy les tengo un video con datos curiosos y análisis de la película que salió en el 2009 de las Tortugas Ninja, en donde se fusionaron tres universos y diseños distintos de estos personajes verdes que han encantado a varias generaciones. Si aún no has tenido la oportunidad de verla, aquí te daré algunas recomendaciones y un vistazo a lo que puedes encontrar en esta película. Turtles Forever es el título de la película animada de las Tortugas Ninja que salió en el 2009 por la celebración del 25 aniversario de la franquicia. La película se transmitió en el canal 4Kids TV en ese año. La película nos muestra un multiverso en donde vemos en un principio el diseño y característica de las tortugas del 2000, en donde tenían un aspecto muy diferente. La evolución comenzaba a surgir efecto y se iba planteando el camino no tan radical de los personajes. Vemos a unas tortugas más maduras, más equilibradas emocionalmente y un poco más racionales. Sin embargo, dentro del universo en el que habitaban las tortugas del 2000 y gracias al Tecnódromo, un universo se hace presente. Las tortugas de los 80s llegan a desequilibrar el universo del 2000. Aunque se exagera un poco con las personalidades, ya que parecen muy relajadas, divertidas y absurdas a comparación de las del 2000. Shredder es el responsable de que el Tecnódromo esté en ese universo, y junto con Krang pretenden encontrar a sus iguales del universo, solo que hay un problema. Shredder del 80 no es tan malo como lo es el Shredder del 2000. Y al intentar liberarlos son víctimas también de la villanía y el odio hacia las tortugas que tiene Shredder. Así que al darse cuenta que no solo existen 4 tortugas sino 8, debe encontrar la manera de eliminarlas. Shredder decide investigar más la tecnología del Tecnódromo y encuentra los diferentes universos que existen. Lo genial de esta parte es que estos diferentes universos son los que todos conocemos. Más adelante les platicaré sobre las diferentes tortugas que podemos ver en el multiverso. Shredder decide poner en plan su conquista, pero para esto deberá encontrar el universo original, el universo en el que se crearon las primeras tortugas ninja, y obvio sabemos a qué se refiere con esto. Así es, a las tortugas del primer cómic, donde su apariencia era no tan estética y su forma de ser eran más sobria y oscura. No comían pizza, pero sí combatían con su propio Shredder. Shredder del 2000 logra llegar al multiverso original e intenta destruirlas para que no existan tortugas. Solo que hay un pequeño problema. Si destruye el universo original, todos los demás desaparecerán también. Así que las tortugas del 2000, 80s y las originales unen sus fuerzas para terminar con el villano. La película logra mostrarnos la peculiaridad de la narrativa de cada una de las tortugas, cómo ha sido la evolución tanto en el lenguaje como en el actuar de las generaciones. Aunque sí creo que se exagera un poco. Al final de cuentas nos logra entender un poco sobre las diferentes multiversos. Durante las primeras escenas y al ver a los villanos del dragón púrpura y el diseño que también causó polémica en el 2000, vemos lo pulido del dibujo, un poco más realista. Quizás sería ese futuro y ese universo. Hay un momento en que las 8 tortugas viajan al universo de los 80s, donde vemos el estilo punk que existía en aquel momento en las caricaturas. Y sí eran un poco más relajadas, las temáticas no eran tan serias. Es por eso que las tortugas de los 80s son mucho más divertidas, bromistas y sin importarles mucho el problema, porque sabían que al final lograrían su objetivo. En los 80s teníamos el Clan del Pie, quienes eran los servidores de Shredder,
También vemos la diferencia de los trajes y diseño de las caras. Las tortugas de los 80s en su cinturón tenían la letra inicial de cada uno de ellos, y todas eran pues bromistas, muy al estilo de Mikey. Avril O'Neil también era muy diferente. En los 80s la conocíamos como una reportera sexy que siempre se encontraba en peligro, y era prácticamente el plot de cada capítulo existente. En el 2000, las tortugas lucían un poco más rudas, las temáticas eran más serias. Sí, es verdad que también tenía los toques de comicidad, pero no eran tan exagerados. Mientras en los 80 la Avril era más frágil, en el 2000 tenía más personalidad y aparición, y no solo era una reportera, era ruda y también podía cuidarse por ella misma. Por otro lado, las tortugas originales, en su segunda edición en los cómics de 1984, aún no tenían las bandas de color, todo era un mismo color, el cómic era a blanco y negro y todas eran serias. Sabemos que la inspiración surgió de el cómic Ronin y de Daredevil, en donde todo era más oscuro, literal, eran personalidades no juguetones, designadas quizás a un diferente público. El público amante de los cómics. Dentro de las curiosidades que logramos ver en la película de las tortugas por siempre, están personajes ya conocidos, como lo son Crank, Shredder, Bebop y Rockoso o Rocksteady. Pero también recordarán aquellos dos personajes que surgieron debido al mutágeno en la película live action de los 90s, pues también aparecen en unas pocas escenas después de que inyectan a parte de los soldados del dragón púrpura. Durante la segunda película de las tortugas en live action, El secreto de Luz, salían dos personajes que habían sido mutagenados, llamados Rashard y Toka. Uno era una tortuga, pero con una especie de espinas y tenía un pico en la boca, y el otro era un lobo. Estos dos personajes también podemos verlos en la animación de Forever. Otro de los villanos que también apareció en los cómics y quizá era parte de la línea de juguetes, parte de los enemigos de las tortugas ninja, es Tiger Claw, quien también sale por un pequeño instante. Vemos también las dos variantes del Tortumóvil, el wagon de los 80s y la camioneta que también se les dio a las tortugas en el 2000. Dentro de las imágenes que vemos del multiverso, está plagado de tortugas. Algunas existen y otras pues fueron inventadas simplemente para llenar este hueco de la trama. Vemos una versión japonesa llamada Metal Serie de las tortugas. La película en CGI, que fue un intento fallido con una historia en donde las tortugas se separan y una portada de los cómics del IDW, y al lado hay otros cómics originales. En una de las fotos son versiones alternativas. Las tortugas con los abrigos es un cómic oficial donde estas crecieron en una región escandinava. En otra de las imágenes podemos ver a las tortugas de un futuro alterno de la serie del 2000. Rafael perdió una mano de hecho, Leonardo es ciego en esa línea temporal y Donatello se mueve con un robot porque está parapléjico. Vamos también las tortugas Superhero, tortugas de la película de los 90s, las tortugas del 2007 en CGI, tortugas del 87, vemos también la versión japonesa Super Mutant o Mutant Turtle Choujin de Setsungen, vemos también las Metal Serie. Algunas otras portadas son solo de diferentes cómics o simplemente conceptos que se quedaron inconclusos, pero sin duda el universo de las tortugas es demasiado extenso y existe, por eso es genial que lo podemos ver dentro de esta película. Sé que faltaron varias como Tortugas en el Tiempo y las últimas de Nickelodeon, pero al momento de la salida de Tortugas Forever aún no existían esas variantes. Nos vemos en otro video, pequeños, pórtense mal, muy mal. Adiós.